En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias. Hoy día vamos a revisar este libro bien fascinante que se llama Universos en Expansión, antología crítica de la ciencia ficción peruana, siglos XIX y XXI. Yo voy a escoger algunos cuentos de la última parte de este libro, que es desde 1980 hasta nuestros días, y voy a partir con este cuento de Adriana Alarco de Sadra, que nació en Lima en 1937, que se llama Meteorito. Sobre la corteza del planeta cayó un bólido. 2 aldeanos lo observaron desde el pueblo al momento de cruzar el cielo. El objeto dejó una estría luminosa en el firmamento, al mismo tiempo que se producía un sismo de considerable proporción. Se abrió la tierra, se alzó una polvadera increíble y se estremeció el suelo en los alrededores. La gente del lugar distinguió sorprendida cómo se verificaban desmoronamientos en los terrenos adyacentes. Se culpó del desastre al meteorito inesperado que nunca se encontró. Lo buscaron entre los basurales circundantes, pero ninguna roca les hizo pensar que fuera un objeto diferente y especial. Los campesinos creyeron que el meteorito había producido rajaduras profundas y no se atrevieron a investigar cuevas ni honduras. «Quizás que espantos brotarán luego desde adentro del mitológico caído del cielo», se oyó comentar. Al poco tiempo olvidaron el hecho y los agujeros abiertos en la zona periférica del pueblo, entre basurales y abrojos, se fueron llenando otra vez de tierra, maleza y piedrecillas. Muchos días después, en la honda oscuridad escapó de su escondrijo entre las rajaduras de la roca espacial una espora que voló en medio del ambiente de una cueva subterránea. Era un minúsculo trozo de vida que deambulaba por el recinto oscuro. No era nada conocido allí donde se encontraba, pues era insólito, único, especial, inexplicable. Poco a poco, la humedad favoreció su crecimiento amorfo y veloz. Comenzó a aparecer un embrión rudimentario que fue desarrollándose hasta que pudo pegarse a las paredes de la cueva. Meses después, subió lentamente hacia la luz que se percibía al final del túnel en la superficie. Una mancha informe trepaba por las paredes hasta que finalmente se aproximó a la salida bajo el resplandor de una luz increíble y se desparramó en la boca de la caverna. No tenía conocimiento sobre lo que debía hacer. Estaba desarrollando su intuición y sensibilidad, adquiriendo conocimientos de la atmósfera que lo rodeaba, tratando de olfatear, percibir, palpar y probar. Debía buscar alimento fuera de las primitivas sustancias que habían devorado en las profundidades, para seguir creciendo. Las formas de vida son infinitas, pero este ser, escapado del metal de un meteorito llovido desde lo alto, presentaba bajo la luz del sol un aspecto extraño, fascinante, inesperado. Su formato irregular, sin semblante ni fisonomía, aparecía como el de un ser blando y palpitante de color cambiante. Excretó líquido morado y se movilizó por el nuevo paraje. La atmósfera lo calentaba y protegía sus sistemas biológicos mucho mejor que el lugar de donde provenía. Se sintió cómodo bajo la luz inusitada y empezó su lenta actividad y desplazamiento para encontrar lo que le hacía falta absorber para desarrollarse. Recorrió superficies rugosas y suaves, húmedas y secas. Encontró sustancias dulces, amargas, ácidas, asimiló algunas, escupió y expulsó otras de su materia intrínseca que se iba volviendo esponjosa. «Debo sobrevivir. Soy el único que queda de mi especie», intuyó con las fibras más profundas de su ser. Tomaba el color del suelo donde se movilizaba y pasó desapercibido a los otros seres vivientes que poblaban el planeta donde había llegado después de la terrible explosión. En las cercanías escuchaba rumores, sonidos extravagantes, armonías y disonancias. Se deslizó y percibió matices claros y oscuros, humedad y calor, señales, movimiento y savia vital. Desplegó cartílagos en vez de huesos y siguió expandiéndose. En ese mundo que estaba experimentando empezó a sentir paz y contento en lo más profundo. No advertía estallidos ni calores infernales, ni peligros inminentes. Podía estar tranquilo, pensó. Era ya maravilloso poder elaborar ideas y desarrollarlas en beneficio de su supervivencia. Así transcurrió su vida amorfa e irregular.
sustrayendo gotas y savia de la tierra y de las sustancias que tocaba. Pasado mucho tiempo, cuando ya se sentía partícipe de este universo nuevo que lo rodeaba, percibió que un sujeto espeluznante y agresivo se acercaba y aspiraba su olor. Otras veces, al cubrirle la sombra de otros seres, se encogía y nadie se percataba de su organismo mimetizado. Este, sin embargo, era grande y cruel, voraz y feroz, además de perspicaz. Como no era rápido en sus movimientos, el agresor pudo seguirlo, husmearlo, lamerlo, examinarlo y después de un profundo análisis, se lo tragó de un bocado. «¡Rex!», gritó una niña buscando a su perrito. «¿Dónde te has metido? ¿Qué comes? No debes engullir bichos desconocidos. Te puedes envenenar. Ven aquí, perrito». Al día siguiente, Rex estaba muerto. Encontraron su esqueleto y su piel sin entrañas, devorado sus interiores por algo inexplicable, inconcebible. Nadie adivinó que un ser de otros mundos había tragado a quien lo engulló. Una mancha amorfa siguió creciendo en la periferia donde había caído un meteorito. Quienes pasaban por las cercanías no se percataban de la masa informe que se abrazaba a las piedras del terreno y que seguía avanzando lentamente hacia el movimiento, hacia el rumor, hacia las esporádicas luces con tesón, ansiedad y malignas intenciones de devorarlos. El ambiente de este nuevo hogar lo hacía crecer rápidamente, asimilando la potencia de los otros, y esperaba que llegara el momento de dividirse, de procrear y de arrasar con todo lo que tuviera energía vital. Podía considerarse un ser en expansión. Había descubierto que en este lugar, donde lo trajo el destino, disponía de una infinidad de provisiones con que alimentarse, y se regocijó por su buenaventuranza.
Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Seguimos leyendo este alucinante libro, Universos en Expansión, antología crítica de la ciencia ficción peruana, siglos XIX al XXI. Es fascinante encontrarse con qué se está haciendo en este género desde nuestro país vecino. Ahora vamos a ir con este cuento de Carlos Herrera, nacido en Arequipa en 1961, y que se llama Sumidero. Se despertó cuando el sol calentaba ya hacía buen rato, inútilmente omnipresente. Casi desde el momento mismo en que la umbrosa región de los sueños se fue difuminando con la luz, adquirió la vaga noción de que por fin había ocurrido. Quizás fuera por ese sonido especial con que el silencio atruena en el cerebro y que sentía ahora de manera tan vívida, o bien por el hecho, inusitado, de haberse despertado por sí mismo, sin intervención ajena directa, vía sacudón o beso, como en los buenos tiempos, o tangencial, con alpargatas rozando el piso o radio con las primeras noticias del día. Recuerdo no por nebuloso menos persistente. La sospecha creció al trazar la mano una trayectoria elíptica en busca de la conocida piel adyacente, hallando solo el vacío en el lugar donde sus recuerdos la ubicaban. La posterior comprobación ocular otorgó certeza a la hipótesis. El oído volvió a prestar su colaboración, al auscultar en pos de resonancias domésticas sin captar más señal de que el agua, acostumbrado precursor matinal ya por ebullición, ya por apertura de caños, hubiera hecho su aparición cotidiana. La total falta de preparativos culinarios fue confirmada por el olfato. Luego de esta breve e infructuosa calistenia sensorial, se plegó sobre la cintura, apoyó los codos en la almohada y dejó que la inevitable conclusión fuera tomando cuerpo poco a poco, hasta adquirir personalidad propia y erigirse como un ectoplasma en el espejo que devolvía su imagen deformada desde el tocador. Estaba solo. Primero fueron los niños. Poco a poco habían ido disminuyendo los gritos, los juegos y las peleas en las casas del vecindario. La inquietud crecía diariamente con el recuerdo de los desaparecidos durante la jornada y los lamentos frotaban, húmedos caracoles de las casas vecinas. Luego la gente se acostumbró y este moderno cumplimiento de los designios herodianos se tornó más llevadero al pasar a la categoría de los hechos molestos pero inevitables, como el invierno, las visitas de parientes o los impuestos. Él mismo recibió la noticia con casi impasible resignación cuando su esposa le informó, con la expresión del caso, que sus hijas no habían vuelto del colegio. Se abrazaron, suspiraron un par de veces y entraron a la cocina a tomar un café y a almacenar parte de la vajilla, consolándose de estar entre los últimos en sufrir las obligadas bajas en la unidad familiar. Luego la cosa pasó a mayores, en sentido estricto. El tráfico comenzó a tornarse sorprendentemente fluido ante la reducción del número de vehículos, consecuencia directa de la súbita desaparición de sus propietarios. El porcentaje de inasistencias en los centros de trabajo creció incontenible, haciendo tambalear y arruinar la producción, por otra parte suficiente para los nuevos índices demográficos. Los lugares de esparcimiento como estadios, cines, peñas y burdeles cerraron sus puertas incapaces de sostener la excesiva contracción de la demanda. Las iglesias atendieron a los ahora relativamente numerosos creyentes hasta el día en que no pudieron hacerlo más, por falta de oficiantes. Los medios de comunicación masiva informaban de manera cada vez más deficiente sobre el fenómeno. Raleados sus cuadros de personal hasta que los pocos canillitas se quedaron sin trabajo y se extinguieron las últimas ondas radiales. Un día, él tuvo que resignarse a tomar un bus, compartido con otras 2 personas, al no poder encontrar grifo alguno donde echar combustible a su automóvil. A la mañana siguiente le fue imposible repetir la experiencia ante la desaparición del último chofer. Se consoló pensando que muy poco hubiera hecho él solo en el trabajo. Fue entonces que se encerró en la casa. Así observó cómo progresivamente se fueron apagando las luces del vecindario, como al día siguiente nadie salía a dejar otro tarro de basura para inexistentes empleados municipales, como ningún vecino acudía al almacén de la esquina, cerrado ya por lo demás, como en fin, todo se iba silenciando en una invisible nevada de algodón gris que llenaba las casas, hasta que solo quedaron iluminadas, sin electricidad ya, la suya propia y la de 2 puertas más abajo. Y anoche su esposa le había hecho notar cómo no se prendieron las velas de aquella. Entonces decidieron, curiosa, tardía solidaridad, apagar las suyas propias y esperar en desolada unión carnal, sin canto de grillos ni trotar de ratas. Y ahora, finalmente estaba solo. Se levantó de pronto en un coletazo volitivo, quizás como puro acto reflejo, o bien en busca de una baranda de realidad, en donde afirmarse, entró al baño para el aseo correspondiente, maldijo entre dientes al recordar que no había agua.
Aprovechó para observar su imagen, sus largas ojeras y descuidada barba. Calibró la conveniencia de cumplir con un viejo anhelo: sacarse el BVD y los anchos pantalones de pijama y salir desnudo a la calle. Rechazó la idea en voz alta. Después de todo, todavía soy un hombre, se dijo. Satisfecho por esta reafirmación de su condición humana, decidió elevarla aún más, borrando restos de barbarie. Comenzó por afeitarse en seco, ocasionando heridas e interjecciones. Cubrió aquellas con trocitos de papel higiénico y procedió a peinarse, con resultados no del todo satisfactorios al carecer del elemento represivo que el agua significa para los alborotados cabellos. Suplió la falta lo mejor que pudo con la palma de la mano ensalivada y regresó al dormitorio. La faena de vestirse meticulosamente llenó los siguientes minutos. La ropa interior no estaba del todo limpia, pero su orgullo se reconfortó un tanto al recordar que no heriría olfato alguno por no cambiarse de medias ni calzoncillo. De todos modos, trató de compensar el hecho poniéndose una camisa nueva y sus mejores pantalones. Prefirió descartar los mocasines y calzarse los zapatos con hileras, de tal modo que al hacerse los nudos correspondientes pudiera comprobar la excelente coordinación psicomotriz que le permitía ejercer la labor tal. Signo claro de que sus facultades no sufrían merma alguna. Satisfecho de sí mismo, pasó a la cocina. Abrió la refrigeradora, descubriendo con cierto pesar que sus magras reservas enlatadas no le permitían hacer mayores combinaciones. Durante 5 minutos dudó entre una lata de atún y otra de jamón. Optó por el jamón y una cerveza. Perdió otro cuarto de hora buscando el abrelatas, hasta que recordó haberlo prestado algunos días antes a los últimos vecinos. Levemente irritado, trató de usar el cuchillo de la carne, con el previsible resultado de cortarse un dedo. Puteó un buen rato, se chupó la herida y decidió dejar el desayuno para más tarde. Con el fin de serenarse, pensó en salir a dar una vuelta por el barrio. Tuvo buen cuidado de dejar la casa con llave, a pesar de darse cuenta de la improbabilidad de incursiones furtivas. Se arrepintió apenas puso pie en la acera. Muchas veces había oído hablar o leído sobre pueblos fantasmas llenos de extraños quejidos, metálicos arrastrares de cadenas y ululantes vientos, pero descubrió que peor que todo eso era el presente silencio de pirámide, sin siquiera la compañía que un fantasma o una momia podían aportar. Con pasos inseguros y silbidos paliativos llegó hasta la esquina. Apreció con ojo crítico por primera vez la inanidad de las urbanizaciones con casas estereotipadas como nichos en tonos pastel, ahora ya sin elemento diferenciador que sus dueños no siempre significaban. Desalentado volvió sobre sus pasos, abrió la puerta, la cerró violentamente tras de sí y tuvo por un momento la impresión de retornar a su hogar. Deambuló un rato con las manos en los bolsillos, volvió a la cocina, vio las latas y el cuchillo ensangrentado, tiró toda la basura. Entró al dormitorio. Descubrió la cajetilla de Premier, refrescante referencia a lo cotidiano, la examinó, quedaba un cigarrillo, lo extrajo y haciendo una bola con el paquete vacío se puso a buscar los fósforos. A los 10 minutos, oh providencia, encontró una caja en la cocina con 2 palitos como único contenido. Encendió uno, pero se le apagó antes de poder emplearlo. Apretó los labios con el consiguiente deterioro para el cigarrillo. Decidió buscar un lugar más propicio y acogedor sin inoportunas corrientes de aire. El baño, por ejemplo, que añadía la ventaja de la intimidad. Tomó posesión del inodoro, respiró fuertemente y con temblorosa mano prendió el último fósforo y lo acercó al extremo del Premier. Se dio cuenta de su error demasiado tarde, cuando ya había encendido el cigarrillo por el filtro y el fósforo yacía apagado en el piso. Rugió, hizo mierda al cigarrillo, le metió un puñetazo a la pared y se puso a llorar. Luego se fue tranquilizando poco a poco, mirándose la punta de los zapatos, cavilando sobre la conveniencia de masturbarse mientras esperaba el último gorgoteo del sumidero.
Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Estamos revisando en estas lecturas domiciliarias este libro, Universos en Expansión, antología crítica de la ciencia ficción peruana siglos XIX al XXI. Y ahora vamos a ir con este cortísimo cuento llamado Tarea Escolar de Yelina Puliti Carrasco, nacida en Lima en 1980. Año 2071. Tengo 50 años. Acabo de celebrarlos con mis 2 hijos. Fue una gran fiesta. Hasta nos quitamos las máscaras antigas y los trajes antirradiación. Era peligroso, pero felizmente el contador Geiger no detectó nada demasiado alto. Mi casa está en el último piso de un rascacielos en la gran urbe. No queríamos las propiedades junto al mar, ya que el agua tan ácida corroe las tuberías del desagüe. El cielo está un tanto despejado. Las nubes de monóxido de carbono se han retirado un poco y podemos ver el sol. Una pena. Debemos poner los cristales contra la radiación UV en las ventanas. Luego devoramos los bocaditos anticancerígenos. Una delicia. Milly dejó el lápiz a un lado y leyó lo que acababa de escribir. ¡Qué tontería!, pensó. No entendía por qué su profesora, una mujer algo vulgar y bastante idiota, les había dejado una tarea tan tonta. ¿Cómo me imagino en mi cumpleaños número 50? ¿Y a mí qué me importaba lo que haré dentro de 36 años?, se dijo Milly con rabia. Es más seguro que ni siquiera pueda celebrar mi siguiente cumpleaños. Rompió el papel en pedazos y lo tiró debajo del banco. ¡Qué estúpido!, murmuró, sacando otra hoja en blanco. Miró por la ventana enojada. A la distancia distinguió las siluetas de los misiles apuntando al cielo. Cada uno llevaba en su cabeza 12 kilogramos de plutonio. La ventana empezó a temblar. Milly la tocó, pudo ver cómo uno de los misiles despegaba en medio de una nube de humo. Milly, indiferente, lo vio perderse en el cielo. En el patio del colegio algunos niños le hacían adiós con la mano. Había guerra desde hacía varios años, y eso era algo que ya todos sabían. La tierra entera estaba siendo bombardeada con toda clase de materiales radiactivos. Esto había sucedido durante tanto tiempo que ya a nadie le importaba. Los poderes que planeaban y ejecutaban los bombardeos eran secretos de los estados. Un misil más y una ciudad menos. Ecuación sencillísima que Milly recordó cuando en su aula las ventanas volvieron a temblar. 10, 9, 8, empezaron a contar sus compañeros. La profesora ordenó silencio. A los pocos segundos otro misil se elevó al cielo. Hasta ahora la región en la que vivía Milly había tenido suerte, pero nadie sabía cuánto tiempo le duraría. De todos modos, a nadie le importaba. No había a dónde escapar. Poco a poco la tierra estaba siendo esterilizada. Milly cogió su lápiz y empezó a escribir. Año 2071. De mí solo queda una lápida con mi nombre en medio de otros 9.000 millones de lápidas exactamente iguales. Ya no queda nada ni nadie. Lo único que sobrevive es el plutonio y el uranio esparcidos por el mundo. Miró su pequeña composición y sonrió satisfecha. Orgullosa, fue a entregarle su tarea a la profesora. Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.